Hay una forma de 6 lados perfecta girando en el polo norte de Saturno. Tiene casi 30.000 kilómetros de ancho. Cabrían 4 planetas Tierra dentro de ella. Y lleva ahí, girando, desde antes de que tú nacieras, desde antes de que existiera la fotografía, probablemente desde hace miles de años. No es una nube con forma rara vista de lejos. Es un hexágono. 6 lados rectos. 6 ángulos. Una figura de libro de geometría dibujada por una tormenta en un planeta a más de 1.000 millones de kilómetros del Sol. Durante años, casi nadie habló de esto. Las cámaras apuntaban a los anillos, a esa postal hermosa que todos conocemos. Y mientras tanto, arriba, en el techo del planeta, algo seguía girando en silencio. Algo que la física tardó décadas en empezar a entender. Quédate hasta el final, porque lo que se esconde dentro de ese hexágono es más extraño de lo que casi nadie imagina. Y la respuesta cambia por completo cómo miras al planeta de los anillos. La primera vez que lo vimos fue por accidente. Corría el año 1981. La sonda Voyager 2 cruzaba el sistema de Saturno a toda velocidad, tomando fotos de todo lo que podía antes de perderse en el espacio profundo. Entre miles de imágenes apareció algo que no encajaba. Una figura oscura en el polo norte, con bordes demasiado rectos para ser natural. Los técnicos que revisaron las fotos pensaron primero en un error de la cámara, un defecto, un reflejo, un truco de la luz, porque la naturaleza no dibuja líneas rectas así como así. La naturaleza hace círculos, espirales, manchas, remolinos. No hexágonos. Los hexágonos los hacemos nosotros, con regla y compás, en una hoja de papel. Pero la figura estaba ahí, y nadie supo bien qué hacer con ella. El problema es que Voyager pasó de largo. No se quedó a estudiarla. Tomó sus fotos y siguió su camino, dejando atrás una pregunta sin respuesta. ¿Qué era esa cosa? ¿Una sombra? ¿Una casualidad del momento exacto en que se disparó la cámara? Durante casi 25 años, el hexágono de Saturno quedó guardado en un cajón. Una rareza, una nota al pie en los archivos. Algo que se mencionaba de vez en cuando en una charla y se olvidaba enseguida. La tecnología de la época no daba para más, y el planeta quedaba demasiado lejos para volver a mirar con calma. Y aquí viene lo interesante, porque cuando por fin regresamos, lo que encontramos fue mucho más raro de lo que cualquiera esperaba. Si te gustan estas historias del espacio que casi nadie cuenta, suscríbete ahora. En este canal vamos a los lugares del universo donde las cosas dejan de tener sentido, y este es uno de esos lugares. En el año 2004 llegó a Saturno una nave distinta. Se llamaba Cassini. Y a diferencia de Voyager, Cassini venía a quedarse. Entró en órbita alrededor del planeta y se pasó 13 años dando vueltas a su alrededor, mirando cada detalle con paciencia, fotografiando lunas, anillos y tormentas. Cuando por fin sus cámaras apuntaron de lleno al Polo Norte, la respuesta fue inmediata y desconcertante. El hexágono seguía ahí. 25 años después de la foto de Voyager, la figura no se había movido, no se había deshecho, no se había convertido en otra cosa. Seguía teniendo 6 lados, seguía girando. Piénsalo un momento. En la Tierra, una tormenta dura días, las más fuertes, semanas. Un huracán nace en el océano, golpea la costa y muere en poco tiempo. Pero esto llevaba como mínimo un cuarto de siglo en el mismo sitio, con la misma forma imposible, sin perder un solo lado. ¿Cómo puede una tormenta mantener 6 lados rectos durante décadas? Esa era la pregunta que ningún científico podía responder todavía. Y mientras la estudiaban, Cassini empezó a mandar datos que hacían el misterio aún más profundo. Porque el hexágono no era solo una línea dibujada sobre las nubes. Tenía profundidad. Se hundía hacia abajo, hacia el interior del planeta, durante cientos de kilómetros. Era una estructura tridimensional. Una especie de pozo gigante con paredes de 6 lados, clavado en la atmósfera de Saturno como una columna sin fondo visible. Y dentro de ese pozo había algo girando. En el centro mismo del hexágono, Cassini encontró un huracán. Pero no un huracán cualquiera. El ojo de esa tormenta medía decenas de veces más que el ojo de un huracán terrestre promedio. Los vientos en sus paredes superaban los 500 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, eso es más rápido que los vientos del tornado más violento jamás registrado en nuestro planeta. Y ese monstruo llevaba girando en el mismo punto exacto, encerrado dentro de la figura de 6 lados, durante todo el tiempo que llevábamos observándolo.
un huracán dentro de un hexágono, en el techo de un mundo de gas. Y hay algo que hace todavía más raro ese huracán del centro. En la Tierra los huracanes nacen sobre el mar. Necesitan agua caliente debajo para alimentarse, y cuando tocan tierra firme se van apagando porque pierden ese combustible. Pero Saturno no tiene mar. No tiene una superficie sólida donde el huracán pueda chocar y morir. Es una bola de gas, capa tras capa, hasta un núcleo escondido en el fondo del planeta. Así que esta tormenta no tiene costa contra la cual estrellarse ni océano que se enfríe. Simplemente sigue. Y sigue. Atrapada en el mismo punto del polo, alimentada por algo que todavía estamos tratando de entender por completo. Aquí es donde mucha gente se pregunta lo obvio. Si esto es tan impresionante, ¿por qué casi nadie lo conoce? La respuesta tiene que ver con dónde miramos. Cuando alguien piensa en Saturno, piensa en los anillos. Esa es la imagen grabada en la memoria de todos. La que sale en los libros, en las películas, en los logos, en los dibujos de los niños. Los anillos se llevan toda la atención. Casi nadie levanta la vista hacia el polo, hacia ese techo helado donde gira la figura. Y por eso, durante años, una de las estructuras más extrañas de todo el sistema solar estuvo escondida a plena vista, ignorada justo por la fama del planeta que la sostiene. Pero llegó un momento en que ya no se pudo ignorar, porque pasó algo que nadie había visto antes. Cassini llevaba años fotografiando el hexágono, y durante mucho tiempo lo vio de un color azulado, frío, oscuro, casi metálico. Y entonces, poco a poco, año tras año, el interior del hexágono empezó a cambiar de color frente a las cámaras. El azul se fue volviendo dorado, un dorado intenso, como de miel espesa. La figura completa se tiñó de un tono nuevo, despacio, sin aviso, como si algo dentro del planeta estuviera despertando después de un sueño larguísimo. ¿Qué hace que una tormenta del tamaño de varios planetas cambie de color ella sola? Antes de seguir, quiero que tengas algo presente, porque la explicación que los científicos empezaron a armar para todo esto es, en sí misma, otra puerta hacia un misterio todavía más grande. Y vamos a entrar por esa puerta ahora mismo. Los investigadores se dieron cuenta de que el cambio de color tenía que ver con las estaciones. Sí, Saturno también tiene estaciones, igual que la Tierra, solo que cada una dura más de 7 años terrestres. Cuando el Polo Norte estuvo en pleno invierno, sin luz solar directa durante años, el interior del hexágono se mantuvo azul y limpio. A medida que llegó la primavera y el sol empezó a iluminarlo de nuevo, la luz desató reacciones químicas en la atmósfera, una especie de neblina dorada que fue tiñendo todo lentamente. El color, al menos, tenía una explicación que cerraba bien. Pero el color era la parte fácil del rompecabezas. La forma seguía sin tener respuesta. Y entonces ocurrió algo curioso. Un grupo de científicos decidió dejar de mirar el cielo y meterse a un laboratorio. Querían reproducir el hexágono con sus propias manos, aquí abajo. Agarraron un tanque cilíndrico lleno de agua, lo pusieron a girar sobre una mesa giratoria especial, y dentro colocaron un anillo que daba vueltas a una velocidad distinta a la del tanque. La idea era imitar lo que ocurre en la atmósfera de Saturno, donde unas capas de aire giran más rápido que otras vecinas. Lo que vieron en ese tanque los dejó callados. Cuando la diferencia de velocidad entre el agua y el anillo llegó a cierto punto exacto, el remolino que se formaba dentro del agua dejó de ser redondo. Empezó a tomar lados. Primero un óvalo, luego un triángulo, después un cuadrado. Y sí, cuando ajustaron las velocidades de la manera precisa, apareció un hexágono, 6 lados, dibujados por agua girando, en una mesa de laboratorio, en la Tierra. Habían recreado, a escala pequeña, la figura imposible que flota en el techo de Saturno. Eso significaba que el hexágono no necesitaba nada mágico para formarse. Solo necesitaba una corriente girando a la velocidad justa, rodeada de otra corriente girando a otra velocidad. La diferencia entre ambas, en condiciones muy precisas, hace que el borde se quiebre en lados rectos en lugar de mantenerse curvo. Es un fenómeno que tiene que ver con cómo se comportan los fluidos cuando giran muy rápido. En Saturno, una corriente en chorro, una banda de viento rapidísima, rodea el polo como un cinturón apretado. Y ese cinturón, al toparse con el remolino del centro, se dobla en 6 esquinas en lugar de seguir redondo. Caso resuelto, dirías tú. Pero no tan rápido. Y queda una pregunta que el propio experimento dejó abierta. ¿Por qué 6 lados, y no 5, ni 7, ni 8? En el tanque, el número de lados cambiaba según la velocidad.
A ciertas revoluciones salían 4, a otras 5, a otras 6. El número depende del equilibrio exacto entre la corriente que rodea el polo y el remolino del centro. En Saturno, ese equilibrio cayó justo en el punto del 6, como si el planeta hubiera sintonizado, por pura física, la frecuencia precisa para dibujar un hexágono y no otra cosa. Un grado más de viento, una capa más de atmósfera, y quizás hoy estaríamos hablando de un pentágono o de un cuadrado gigante. Pero salió 6, y lleva siendo 6 todo el tiempo que llevamos mirando. Si quieres seguir bajando por este tipo de madrigueras del universo, este es tu canal. Dale a suscribirte, porque lo que viene ahora vuelve a complicar todo lo que acabamos de explicar con tanta calma. Porque el experimento del tanque demostró que un hexágono puede formarse, pero no explicó por qué el de Saturno es tan absurdamente estable. En el laboratorio, esas figuras aparecen y se deshacen en cuestión de minutos. Hay que mantener las condiciones perfectas a mano para que duren un rato. En Saturno, en cambio, nadie está ajustando nada con perillas. Y aún así la figura lleva décadas, quizás siglos, sin romperse ni una sola vez. Esa estabilidad extrema, esa terquedad de la forma, sigue siendo difícil de explicar del todo, incluso hoy. Y hay más detalles que no terminan de encajar. El hexágono solo existe en el polo norte. El polo sur de Saturno también tiene un huracán gigante girando, igual de violento, pero ahí no hay ninguna figura de 6 lados. Es un remolino redondo, normal dentro de lo anormal. ¿Por qué uno de los polos dibuja geometría perfecta y el otro se queda en un círculo común? Los dos están en el mismo planeta. Los dos tienen tormentas brutales. Los dos giran a la misma velocidad, pero solo uno se ordena en 6 lados. Esa diferencia entre los dos extremos del planeta todavía trae de cabeza a quienes lo estudian, y nadie tiene una respuesta que convenza a todos. Y mientras le damos vueltas a eso, aparece un dato que pone la piel de gallina. En el año 2017, Cassini se estaba quedando sin combustible. Después de 13 años orbitando Saturno, la misión tenía que terminar, y los ingenieros decidieron darle un final cinematográfico. En lugar de dejarla vagar para siempre, la mandaron a zambullirse directo dentro del planeta, cruzando las nubes hasta desintegrarse. Pero antes de ese salto final, la nave hizo algo precioso. Pasó una y otra vez justo por encima del Polo Norte, más cerca que nunca, fotografiando el hexágono con un detalle que jamás habíamos tenido. Fueron sus últimas miradas, y el hexágono seguía ahí, intacto, girando, esperando, mientras la única nave que de verdad lo había estudiado se preparaba para morir dentro del mismo planeta que lo guardaba. Cassini se apagó para siempre. El hexágono no. Recuerda la foto de Voyager, de 1981. Y las de Cassini, de 2004 hasta 2017. Entre una y otra pasaron más de 20 años. El hexágono estaba prácticamente igual. Misma forma, mismo lugar, misma orientación. Eso quiere decir que esta estructura no es un evento pasajero, ni una racha de mal tiempo cósmico. Es algo permanente, o casi. Una tormenta que ha sobrevivido a generaciones humanas enteras, y que, por lo que sabemos, podría llevar girando ahí desde hace miles de años, mucho antes de que alguien en la Tierra inventara siquiera la palabra para nombrar al planeta. Hay algo que casi nadie menciona sobre ese hexágono, y es justo lo que de verdad lo vuelve inquietante. Su tamaño. Hablamos de casi 30.000 kilómetros de lado a lado. La Tierra entera, de un polo al otro, mide unos 12.700 kilómetros. Eso significa que dentro de esta figura, dibujada por una simple tormenta de gas, cabríamos nosotros con espacio de sobra, varias veces seguidas. Una geometría perfecta, del ancho de varios planetas juntos, girando en silencio en el techo de un mundo gigante, sin que nadie la dirija, sin que nada visible la sostenga, manteniendo sus 6 lados con una constancia que la física apenas alcanza a describir con palabras. Y eso nos deja con la pregunta más incómoda de todas. Porque cuando ves algo tan ordenado, tan perfecto, tan estable en el tiempo, el cerebro humano salta de inmediato a una idea. Algo así no puede ser casualidad. Algo así parece diseñado. Parece hecho a propósito por alguien. Y durante años, en los rincones más oscuros de Internet, mucha gente lo usó como prueba de toda clase de teorías. Que si una base secreta escondida, que si una señal dejada por alguien, que si una estructura artificial bajo las nubes doradas de Saturno. La verdad es más simple, y al mismo tiempo,
mucho más impactante que cualquiera de esas historias. El hexágono no es una construcción, no es una señal, no es nada que alguien haya colocado ahí a propósito. Es lo que ocurre cuando un planeta es tan enorme, gira tan rápido y tiene una atmósfera tan profunda que las leyes de los fluidos empiezan a hacer cosas que en la Tierra jamás llegaríamos a ver. Es la naturaleza, sola, sin ayuda, sin testigos, dibujando una figura de geometría pura simplemente porque las condiciones se alinean de una manera que aquí abajo nos resulta casi imposible de imaginar. Y esa es la parte que de verdad cuesta asimilar, que no hizo falta nadie. Que un mundo entero, a 1400 millones de kilómetros de nosotros, lleva miles de años pintando un hexágono perfecto en su propio techo, sin público, sin propósito, sin que a nadie le importara, hasta que una sonda perdida pasó por casualidad y disparó la foto que lo cambió todo. Así que mira de nuevo a Saturno la próxima vez que lo veas en una imagen. No mires los anillos esta vez, mira más arriba, mira el polo. Porque ahí sigue girando esa forma de 6 lados que estuvo escondida a plena vista durante siglos, esperando con una paciencia infinita a que por fin alguien levantara la mirada y se atreviera a preguntar qué era. Si llegaste hasta acá, ya eres de los que miran donde nadie mira. Suscríbete y activa la campana, porque el próximo lugar al que vamos es todavía más extraño que este. Y créeme, no vas a querer perdértelo.